Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo esta gran obra de teatro que se llama Esperando Godot, del escritor irlandés Samuel Beckett. Es una obra del teatro del absurdo y es del año de 1952. Beckett también escribió otras obras importantes como Molloy, luego Malone muere, El Innombrable y esta de Esperando Godot de 1952, ¿no? Que la considera una de las iniciadoras del teatro del absurdo. Bien, voy a explicar sobre todo la simbología, porque no pasa mucho en esta historia, pero sobre todo lo que más hay es, cada cosa tiene su símbolo, ¿no? Su simbología. Y bueno, escribí un artículo hace un tiempo, así que voy a estar mirando mi propio artículo para ir más detallado, ¿no? Y siguiendo un orden, así que voy a estar mirando a la derecha. Bien, bueno, Esperando Godot, como dije, es una obra del absurdo, es una obra existencialista. Y los personajes principales son dos, que es Eslabón y Vladimir. Y también va a haber otros personajes, que es Pozo, Lucky y un muchacho. Bueno, ¿de qué trata la historia? Eslabón y Vladimir van a estar esperando a Godot, ¿no? Es decir, están ahí y dicen, ¿qué hacemos ahora? Esperamos a Godot, ¿no? Entonces vemos que ellos están llenos de aburrimiento, falta de sentido en sus vidas, van a conversar de muchos temas, la mayoría de temas absurdos, a veces sí van a querer hablar, por ejemplo, uno le dice tengo un sueño, pero el otro no hables de tu sueño, o algunos pasajes de la Biblia que también quieren hablar, pero siempre son, ellos mismos se interrumpen, ¿no? Pero aquí el diálogo va a ser sin sentido, ¿no? No termina de decir las ideas, eh, pero sobre todo van a querer hablar para pasar el tiempo, porque lo que ellos están es aburridos, ¿no? Están esperando a Godot, que hasta ahora no se sabe bien quién es, lo voy a explicar después, pero están esperando esta figura de Godot, y mientras tanto hablar, ¿no? Y muchas veces, aunque uno quiera hablar y hablar y hablar, mientras más dice es como que menos dice, ¿no? Porque no hay sentido lo que están diciendo, ¿no? Entonces una falla de comunicación podríamos ver como una falla de comunicación en la vida moderna. Bien, un símbolo de la historia es la espera, ¿no? Ellos están esperando a Godot. Entonces la obra se centra en esa espera. Y es una espera eterna, porque es la que comienza la historia esperándolo y termina la historia esperándolo. Y Godot nunca va a llegar, ¿no? Eh, Esta espera se puede interpretar como una representación de la búsqueda de un sentido en la vida, y que para Beckett y otros autores, como por ejemplo Albert Camus o Camus, es inexistente, ¿no? Para él, o como otros autores del absurdo, es la vida no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué estás esperando, no? Es decir, estás esperando lo que nunca llega, estás esperando un sentido en la vida, pues no hay sentido en la vida, ¿no? Es lo que propone Beckett, y también Camus decía eso, ¿no? Que la vida es absurda en su sentido, pero ello no deja el hecho de que hay que vivirla. Acerca de quién es Godot, ¿no? Tiene varios estudios. Lo principal que uno piensa en Godot, que se ha dicho, es que Godot es Dios. Básicamente porque God significa Dios en inglés. Y suena, ¿no? Godot con God. Pero esta versión la ha desmentido el propio Samuel Beckett, el propio escritor. Él dice, si por Dios hubiera querido, si por Godot hubiera querido decir Dios, habría dicho Dios y no Godot. Beckett también dice, ¿no? Que lamenta haberle puesto Godot porque se malinterpreta para estos comentarios, ¿no? Eh, Además dice que algo que sí es cierto, que Beckett no escribió la obra en inglés la primera vez, sino la escribió en francés. Luego él mismo la va a traducir al inglés, pero primeramente es en francés, ¿no? Entonces, ahí en francés Dios no se dice God, sino se dice Dieu, así se escribe. Por lo tanto, tendría una diferencia, ¿no? Bueno, por último, así dice que él de repente, ¿no? De alguna manera inconsciente, porque él escribe de esa manera, puede que haya querido hablar un poco de Dios, pero no es la intención principal, ¿no? Por lo tanto, Dios, no lo entendemos, Godot no lo entendemos como Dios como tal, sino como una búsqueda de una esperanza. Otra simbología va a ser el árbol, ¿no? Cuando esos personajes aparecen, hay un árbol todo sin hojas, un árbol seco, ¿no? Que es parte del pasaje. Bueno, ¿qué hace el árbol? Por ejemplo, en un momento ellos se besan, ¿no? Pero no se besan con un sentido
homoerótico, gay, ¿no? Si no se besan dentro de la obra del absurdo es como no hay nada que hacer, ¿no? Y luego en una parte también, mostrando que los personajes también tienen erotismo, dice vamos a ahorcarnos, ¿no? Como para tener una erección. Esa es la primera función del árbol. Luego la otra función del árbol es ahorcarse, ¿no? Hay que ahorcarnos ahí, sí, sí, para matarnos. Pero uno le dice, pero tú, yo soy más gordito, así que mi árbol se rompería, y tú eres más delgado y vivirías. ¿Y qué tiene de malo eso? Dice, ah, que estaría sin ti, ¿no? Entonces se ve que ellos son complementarios, se necesitan los dos, ¿no? Por más que siempre dicen, bueno, ya me voy, deberíamos desunirnos, pero no, no pueden estar desunidos, ¿no? Son como, tienen que estar todo el tiempo juntos, pese a que se aburren, pese a que están viviendo un sinsentido de la vida, nunca se van a separar, ¿no? Siempre van a estar ahí. No necesariamente en ese árbol, sino se entiende que han estado en otros lugares, pero siempre sin hacer nada y esperando a Godot. ¿Y qué son ellos? Algunos dicen que son vagabundos, aunque en la historia dice que no. Pero sí, están mal vestidos, mal trajeados, su saco está roto, ¿no? Comen zanahorias y nabos. Bueno, y el árbol también, hay dos actos, ¿no? En el segundo acto ya dice que el árbol de la nada, que pasó el día siguiente, tiene muchas hojas, ¿no? Y eso también simboliza el paso del tiempo y la enajenación, ¿no? Es decir, como un árbol el día siguiente va a estar lleno de hojas. Y el otro dice, qué raro, si ha tenido que pasar toda una estación de primavera para que esté lleno de hojas. Pero es eso, no es no darse cuenta en el tiempo actual lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Que parece un día después cuando en realidad ha pasado mucho más. Y el tiempo es básico en esta novela, ¿no? El tiempo pasa de esta manera súper rápido. Luego analizamos los personajes de Vladimir Estragón, que vienen a ser una representación de la humanidad, ¿no? Y el sinsentido de la vida cotidiana. La obra está ambientada en una época de guerra, donde el hombre ha perdido las ganas y la esperanza de vivir, ¿no? Mientras que la muerte es percibida como una presencia cercana e inevitable. Vladimir es un personaje más consciente, ¿no? Vladimir sí se pregunta qué hacen, si eso ya no lo vieron ayer, se pregunta ciertas cosas, pero Estragón no, Estragón parece olvidarse inmediatamente de todo, ¿no? Y también algo que decir que Vladimir es más pensante, se asocia más al sombrero, que es de las ideas, y Estragón es alguien que es más físico, ¿no? A él le pasan las cosas más físicas, como le dan una patada, todo el tiempo está que se quita y se pone las botines. Luego aparece, en primer acto, aparece Lucky y Pozo, que son unos personajes que simbolizan al jefe y el empleado. Pozo es el que ejerce ese rol de jefe, ¿no? Él lo ata y lo lleva como una cuerda a Lucky, que es como un animal, como un esclavo. Además que lo obliga a cargar sus maletas. Bueno, tiene una conversación con ellos y luego se van. Y cuando aparecen de nuevo, porque aparecen de nuevo, parece que no los recuerdan, ¿no? Pozo, Lucky no recuerdan que han estado ahí. Y Eslagón que tampoco recuerda nada tampoco. El único que tiene conciencia es Vladimir. Y le dice a Lucky, pues ustedes ya los he visto, o sea, hemos hablado ayer. Y dice, no hemos venido por acá. Y además se entera que Pozo es ciego. Y le dice, ¿desde cuándo es ciego si yo te he visto ayer? Y le dice, no sé, el tiempo es relativo, yo siempre, hace mucho que soy ciego. Y además, Lucky es mudo, no le va a poder hablar. Dice, pero ¿cómo va a ser mudo? Porque el día anterior Lucky había recitado incluso todo un poema, ¿no? Es un poema sin sentido, pero lo había recitado. Y ahora resulta de que en realidad es mudo. Entonces ahí es ese paso del tiempo, ¿no? Que dice, ¿cómo un día para otro se volvieron mudo y ciego, ¿no? Pero juega con ese tiempo. Una interpretación también, ¿no? Dicen que, bueno, Pozo encarna el dominio y Lucky es alguien que necesita ser protegido todo el tiempo por alguien, ¿no? Por eso Lucky nunca se va a ir de Pozo, pese a que lo van a tratar bastante mal. Bueno, también en la novela es muy importante el sombrero, juegan todo el tiempo el sombrero está relacionado con las ideas, con el pensar. En la primera parte, cuando aparece Lucky y Pozo, Pozo casi ni habla, pero Lucky le dice, ¿quieren escuchar algo gracioso o quieren ver algo? Y Pozo le dice primero Lucky baila, y luego dice, piensa, y Lucky va a recitar un poema que al principio tiene sentido, pero luego dice onomatopeyas como cuá, 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 ¿no? Y empieza
a dar una verborrea y Pozo se enoja, le dice quítale el sombrero, ¿no? Y ahí representa también un poco que al jefe que representa a Pozo no le gusta que el otro piense, ¿no? Por eso le quitan el sombrero y apenas le quitan se cae. Y luego Lucky y Pozo se van, ¿no? Y luego, como digo, vuelven a regresar, pero ya como ciego y mudo. Luego los botines también representan algo, los zapatos, ¿no? Está asociado a Estragón, que los zapatos están asociados con lo físico. Las situaciones que enfrenta Estragón son sobre todo físicas, ¿no? En lugar de mentales, a diferencia de Vladimir. Por ejemplo, todo el tiempo intenta ponerse el calzado, también como dije va a recibir un puntapié de parte de Lucky, que se enoja. Bien, y además que la palabra botas dice, en francés se dice algo como godillot o godillot, que suena muy parecido a Godot, que también es una de las posibles interpretaciones de por qué se llama Godot, la obra. Bueno, y también vemos el teatro como una representación de la vida, ¿no? Incluso los personajes en una escena parece que saben que están actuando, ¿no? En una parte Estragón dice, nos siguen, nos ven o nos ven, y luego Vladimir dice, es cierto, estamos sobre una plataforma, no hay duda, estamos servidos en bandeja. Y luego en la escena misma dice que se acerca y ve al público, ¿no? Y luego después de ver al público en la obra de teatro, porque es una obra de teatro, lo ve al público y luego le dice no hay nadie, pero sí hay ese intercambio, ¿no? Entonces sí vemos, como dice, no hay un gesto del público. Y luego dice allí no hay nadie. Y luego dice, deberíamos irnos por allá, señalar la salida que entiendo es la salida del teatro. Entonces sí hay esa referencia que hay una conciencia, ¿no? Que son personajes dentro de esta obra de teatro. Y yo lo veo así como que la humanidad está posiblemente también en esta obra de teatro, ¿no? Está representada por ellos, ¿no? Lo que alguna vez Calderón de la Barca lo escribió en el libro El Gran Teatro del Mundo. Bien, entonces vemos que este libro, ¿no? Tiene varios temas como el existencialismo, el absurdo, el que no hay sentido, que están esperando este personaje Godot que al final nunca viene, porque como digo, para este libro y para Beckett y para el Teatro del Absurdo, hay una visión pesimista, ¿no? Del ser humano que está atrapado en esta paradoja existencial y en ese sentido de esperar algo que nunca va a venir, ¿no? Alguna respuesta, ¿no? Que nunca va a llegar, ¿no? Van a seguir esperando a Godot y probablemente lo hagan siempre, ¿no? Bueno, el final de la obra es, viene otra vez el muchacho, que el muchacho dice, Godot va a venir mañana, lamenta decirles que no puede venir hoy día, ¿no? El muchacho va a venir 2 veces en el primer acto, dice lo mismo y en el segundo vuelve a decir lo mismo. Así que Vladimir se enoja y le dice, ¿tú me reconoces? Y le dice, no, pero tú has venido ayer y me has dicho lo mismo. No, le dice el muchacho. Entonces se entiende que puede que haya olvidado, como todos los personajes olvidan, que ya vino ayer, o beneficio la duda que él tiene un hermano, porque él mismo dice que tiene un hermano, que ha podido ser el que ha venido ayer, ¿no? Pero hay esto, ¿no? De no recordar. Y finalmente acaba en que dicen, dice, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hay que ahorcarnos, matarnos, ¿no? Porque es una solución, una salida. Pero dice, no tengo cuerda, y bueno, Estragón dice, pero yo tengo mi correa, y cuando la estira se le rompe, entonces ya no pueden matarse, ¿no? Y luego dice, de ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Y dice, vamos. Y entre paréntesis, no se mueve. Y acaba ahí, ¿no? Baja el telón y no se mueve. Y se entiende que el día siguiente pasará lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Siempre metidos en este ciclo, ¿no? Cíclico, en este tiempo cíclico, que nada cambia. Bueno, espero les haya gustado este resumen y análisis y esta interpretación que sobre todo me ha ido por el lado simbólico, ¿no? Semiótico. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario pueden hacerlo abajo. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan y muchas gracias.